Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al capítulo 48 de Espiral, tu podcast sobre creatividad en libros. Hace unos días entrevisté al historiador chileno Alfredo Jocelyn Holt y ningún tema quedó fuera. Recorrimos sus gustos, su vida como padre y marido de la historiadora Sofía Correa, el rol que juega en él la depresión y su contraste, entre otros temas. Todo esto y más lo encuentras en mi página web, junto con la transcripción, obviamente, como siempre, www.karenkotner.com. Recuento personal. Volví a mi ritmo usual de lectura y espero que así sea durante agosto. Un libro que me fascinó, realmente me fascinó, esa es la palabra, fue Beloved, de la premia Nobel Toni Morrison. No es una lectura fácil, pero es muy potente. Me permitió entrar al mundo de la esclavitud de los afroamericanos y preguntarme, ¿cómo habría sido yo si viviera en esa época? Es dificilísimo ponerse en ese escenario. ¿Has pensado cómo serías tú? Se acabó, mamá mía, el taller de lectura que ofrecí este primer semestre. La experiencia de compartir una misma lectura con un grupo se convirtió más bien en un espacio de reflexión y oportunidad para imbuirme de otras posturas y formas de ver el mundo. De verdad espero seguir ofreciendo este tipo de instancias. No puedo invitarlos a escuchar la entrevista de Alfredo Jocelyn Holt sin antes comentar cómo me divertí con los comentarios que han realizado sobre el último podcast de Espiral, el 47, el de los labios rojos, el de ¿por qué yo no soy una Kardashian chilena? Acuérdate, siempre puedes volver a escuchar cuando tú desees los episodios de Espiral. Y ahora vamos con la entrevista. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Karen. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te interrumpí? No es una llamada al Zoom, pero supongamos que es un ring y levantas el teléfono. ¿Qué estabas haciendo? No, me va a perdonar, pero yo no lo puedo decir. No, uno se prepara para este tipo de cosas. Yo debo ser franco en esta materia. No es que me hayas pillado desprevenido, ni mucho menos. No, uno tiene que mentalizarse. Entonces, sí. Pero eso no quiere decir de que como no hay guión previo, no tengo idea. Entonces es como el mundo que estamos, un mundo de incertidumbre, de lleno de sorpresas, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Sí, no, estoy en la playa, estoy en Viña, estoy justo frente al mar, lo cual para mí es significativo porque vivo en Santiago la mayor parte de mi tiempo y ahí no hay horizonte, y por lo menos aquí uno tiene una línea sin obstáculos. Todavía no han hecho construcciones en la mitad del mar, pero para eso vamos seguramente, pero ya eso no lo veré seguramente todavía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Vengo a leer, a trabajar, me cunde mucho más aquí en la playa y trabajo. Me ha sido muy difícil, sin embargo, escribir en pandemia. Sí, eso ha resultado muy difícil. Pero eso ha significado que he leído más. Eso no quiere decir que lo pueda retener también, pero bueno, yo paso leyendo, un tercio de mi biblioteca está aquí en Eso Viña. Te iba a preguntar, porque yo vi, dentro de toda la investigación que hice para esta conversación, creo que había visto este setting, tiene la otra biblioteca es igual de hermosa más. ¿Cómo divides estos libros? ¿Con qué criterio? Que si lo estuvieran viendo los auditores verían una biblioteca linda, preciosa, hermosa. Sí, he notado que tiene una fascinación por las bibliotecas. Has tratado ese tema en el podcast, en Espiral.
Bueno, yo vengo juntando libros desde como los 8 años en adelante, y he tenido mucho heredado bibliotecas también, y he comprado muchísimos libros. Cuando estuve en Oxford tuvimos que decidir si comprar computadores o comprar libros. Fue una gran decisión, esos son los años 80. Optamos por comprar libros. Y ahí están los libros, los computadores habrían quedado no sé dónde. Entonces, ese tipo de... Sí. No, aquí tenemos, es decir, en mi casa ya no caben. Estoy hablando de unos 15.000 libros alrededor. No son todos míos, de la Sofía, mi señora. Mi hija también tiene una obsesión con los libros. Ella también trabaja en el mundo académico, está haciendo un doctorado en Yale. Y claro, los organizo. Aquí tengo todos mis libros sobre arquitectura, esos los que están detrás son sobre arquitectura, algo de arte, pero hay muchos libros en Santiago de eso. Todas las biografías, te puedo mostrar aquí para atrás, porque esto... ¡Qué cosa más entretenida! Es raro, es curioso. Esos son biografías que hay para allá. Y también en otro departamento que tengo, aquí en el mismo piso del edificio, es más bien todo lo que tenga que ver con literatura. ¿Pero y todo lo demás... en Santiago o viceversa y necesito... Es un lío. Es un lío. Y con pandemia, cuando restringieron, fue una complicación enorme. O sea, eres humano. Sí, totalmente humano. Sí. Pero en Santiago está todo lo que es historia, historia contemporánea, historia clásica, historia universal. Yo todavía mantengo esas categorías. Todo lo que es filosofía, antropología, sociología, actualidad, etcétera, etcétera. Es completamente distinto. Y esto sí, no quisiera hablar como Baradit, ¿sí? Pero dice lo que le representa y lo que no lo representa, pero a mí esto me representa más que lo que hay en Santiago. Pero no vives ahí con tus libros que te representan más. Bueno, pero planeando retirarte a la quinta región. Sí, no, sí, eso de todas maneras, pero ¿cuándo eso va a ocurrir? No sé. Estos departamentos aquí, que no han salido a ninguna parte, ojo, solamente creo que hay nunca han sido fotografiados ni nada, pero aquí, es decir, lo que pasa es que yo soy un arquitecto frustrado, mi padre fue arquitecto, y entonces sobre esa... Ahí tienes al padre. Sí, claro, y ha sido muy importante. Todo me entra por la vista, y entonces aquí hay horizonte, hay una luz especial, y eso aclara, mientras que la contaminación, el hoyo, la cosa media pastoril que supone estar metido en ese valle que es bastante amplio, pero que lo hemos achicado con el tiempo. Se ha achicado enormemente, tiene un efecto así asfixiante que es muy fuerte. Y cuando eso opera más el sentido de gravedad. Y yo estoy convencido de que el sentido de la gravedad está en el Valle Central y en el Valle de Santiago. Yo he vuelto 3 veces en mi vida a Chile. Y uno se pregunta si eso es una especie de fatalidad o qué. Los conquistadores se demoraron mucho en llegar a Chile, pero cuesta mucho salir de Chile. Más aún ahora, ¿no? Más aún, claro. Y los exiliados siempre pasan pensando y añorando a un Chile que dejaron, cosas de esa índole. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo encerrado que es. Las fuerzas físicas parece que operan más fuertemente ahí. Entonces, esto es un escape. ¿Tú sientes que operas distinto en tu casa, que sé que vives en Providencia, que es un sector que amas? Sí. Todo esto es como
divertido porque lo aprendí en la entrevista que te hizo Rodrigo Gendelman. Mira. Y hablaste también de Santiago Estebollo. Y que no estés ahora ahí me causa mucha felicidad. Te felicito. Eres un bebé. Bueno, además, ¿cómo se llama? Está en los faldeos del Cerro Castillo, este departamento. Y además yo tengo imágenes de mis primeras imágenes que yo puedo datar como historiador, es como persona, que es importante como historiador, datan de cuando yo tenía 3 años y son del Palacio Presidencial, justo aquí al lado. Nunca he querido volver porque tengo esas imágenes y si llegara a ir, qué sé yo, el Día del Patrimonio, a la Sofía la han convidado para ir en la época de Elwin y estuve tentado de ir y comprobar, pero no quise hacerlo, justamente para retener ese factor de memoria y no contaminarla con experiencias más recientes. Pero Alfredo, entonces, es como los libros que uno no quiere revisar de vuelta porque se enamoró en la primera lectura. Exactamente. Entonces, hay algo aquí que también, nuevamente, una gravedad que tiene que ver con lo más embriónico, si uno lo piensa. Porque no solamente son esos 3 años, sino que mis padres se vinieron al Palacio Castillo durante su luna de miel. Entonces, es muy posible que yo haya sido concebido ahí. O sea, que era un factor erótico totalmente. De ellos, no mío. Porque tú no fuiste de luna de miel al Cerro Castillo, me imagino. No, mis padres. Solo tus padres. Sí, claro, entonces pero fui producto de esa situación. Entonces, y es la parte de Viña que menos ha cambiado. Y eso es muy importante para mí como historiador, porque lo que no cambia me permite medir todo aquello que ha cambiado muchísimo. Entonces, mide, compara. ¿Y tú cambias? Sí, claro, por supuesto. Pero se trata de mantener aquellos elementos que no cambian. Y entonces entran en conflicto. Pero por supuesto que uno cambia. Vengo de un país que pesa mucho las continuidades. El peso de la noche, de Portales, el hecho de que el antiguo régimen incluso haya sobrevivido a la independencia y que se haya terminado en la década de 1960, es comparativamente mucho más tardío que cualquier otro país latinoamericano, muy adentrado al siglo XX en el antiguo régimen, que dure. Eso es potente, y lo he trabajado en mis libros, el libro sobre la independencia, mi tesis doctoral, el libro sobre Portales, ese es otro, y después viene El mundo perplejo de ahí en adelante. Pero todos queremos cambiar, incluso el país ahora quiere cambiar muchísimo. Quiere cambiar. Ahí, más que el cambio, es el verbo, el que incide, el que quiera. Pero el que quiera no significa nada, que vaya a resultar. Eso ha sido el siglo XX en general. Yo tiendo a pensar que el siglo XX es un siglo muy frustrado y que se proyecta todavía aún más en el siglo XXI como muy, muy frustrado y tiene mucha rabia contra el XIX. Que es un siglo, como dice Hobsbawm, muy largo, porque se extiende desde fines del siglo XVIII hasta la Revolución. Exacto, hasta nuestros días, de alguna manera. Entonces dura mucho, mucho tiempo y eso causa mucha tirria, porque en el siglo XIX lo que fundamentalmente se impide es la revolución. Entonces el siglo XX viene con todo con la revolución, desde la revolución mexicana en el año 10, la bolchevique el 17 en adelante, y fracasa. La revolución fracasa permanentemente. Entonces te das cuenta, la cubana no. Pero ¿cómo se llama? Pero sí, fracasa totalmente. Es decir, el castrismo sobrevive la Unión Soviética, que cae el 89, pero no sobrevive el caudillismo del siglo XIX. Sí.
muy latinoamericano, el otoño del patriarca, ¿te das cuenta? Eso no lo sobrevive. Sí, no. Los norteamericanos han dejado Cuba en vitrina para demostrar que es un fracaso. Sí, absolutamente un fracaso. ¿Tú has tenido tu propia revolución? No. Nada más lejano a eso. No, para nada. No, la revolución es algo que ocurre ahí y uno lo mide. No. Bueno, sí, a ver, lo que pasó en el 2009 en la Facultad de Derecho fue muy potente. Y yo hacía mucho tiempo que había dejado de creer en el mundo académico universitario, literalmente. No así con la historia de la Universidad de Chile, que la sigo considerando extraordinaria. Yo creo que la cosa se valió en 1929 y se vino para abajo. Y no es solamente de esta última época. Y ahí creo que, ¿cómo se llama? Pero fue muy impactante porque yo nunca dejé de creer en los estudiantes. En mis colegas académicos hace mucho rato que tengo dudas de ellos. Ellos tienen dudas de mí, a su vez. Es recíproco. Pero de los estudiantes no. Y la toma del 2009 en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile fue... dejé de creer en los estudiantes como grupo en general. Individualmente, por supusto, sigo haciendo eso. ¿Hiciste un duelo? Escribí un libro que se demoró 6 años en escribirlo. Es el libro que me ha costado más. La Escuela Tomada es el libro que me ha costado más escribir. Y no sé si eso es un duelo, porque los historiadores siempre estamos tratando el pasado como algo muerto todavía vivo. Por lo tanto, no creo que hagamos duelo en ese sentido. Pero ahí estás separando completamente la profesión del ser, de tú como ser humano, de ciertos quiebres que uno tiene en la vida. Ese es un quiebre para ti. Pero a ver, sí, es pomposo hablar de uno a sí mismo como historiador, o sacar relucir títulos, ¿no? Pero en mi caso es muy vital. Y a mí hay una sola preocupación que tengo, que es un poco, me interesa el tema de los sentidos y el pasado de esos sentidos y el presente de esos sentidos a lo largo, frente a la tentación del sinsentido, el nihilismo, o incluso en el ejercicio intelectual el escepticismo como método, un método riguroso. Es decir, cuando uno, ¿no es cierto?, haciendo mucho hincapié en el método escéptico, corre el riesgo de volverse nihilista. Entonces eso es un problema. Entonces en esa dirección, en los libros sobre la historia general, lo que me he propuesto es hacer una historia de los sentidos de la historia de Chile. Y entonces incursionado en el fenómeno de la guerra, por ejemplo, entre españoles y Arauco, y cómo se logra entender algo de eso a través de la épica de Ercilla, por ejemplo. Entonces la épica es lo que me interesa, la utopía es lo que me interesa en el siglo XVII, donde no hay nada, puede haberlo todo. Entonces, por ejemplo, los mitos que están en el sur de Chile, la ciudad de los Césares, que se aparece, desaparece, en un país donde no hay oro y donde no hay paz entre indios y europeos y wincas. Y entonces todos esos mitos muestran al mundo indígena viviendo en paz con los españoles y habiendo mucho oro, la ciudad de los Césares, por ejemplo. Entonces la utopía, la épica, la política que surge en el siglo XVIII. Antes la hacienda, y yo tengo mucho que ver con ese mundo. Yo soy muy de rulo, no porque está al frente del mar voy a hacer, sacar a relucir, qué sé yo, un lado acuático que no lo tengo, lo miro. Nomás. Pero sabes nadar. Sí, y nadé muchísimo en una época, porque viví en Managua, Nicaragua, y viví también en Washington durante muchos años. He vivido en
en mundos muy, muy tropicales. Entonces sí, pero desde ese entonces no lo miro desde lejos. ¿Y eres hombre de climas cálidos, mediterráneos, frío? ¿Dónde te sientes más cómodo viviendo? ¿En qué clima? No, fríos, ciertamente, claramente. No, lo que más me ha costado volviendo a Chile es, por ejemplo, lo seco, y que hayan cambios de temperaturas de 20 y tantos grados el mismo día. Además, sufro de hipertensión y he tenido problemas al corazón, y por lo tanto lo siento. Al lado del mar se sienten menos. Todo más tranquilo al lado del mar. Sí, y además la variación es muchísimo menor en Santiago que en Viña, por ejemplo. ¿Y haces algún deporte? Sí. ¿Haces algún deporte? Sí, camino todos los días, muchísimo. Siempre lo he hecho. Y ahora con mayor razón, después de haber tenido problemas al corazón el año pasado, que me saltaron de un infarto. Y es completamente genético, así que entonces camino muy rápido todos los días. ¿Solo con tu señora? No, anda muy lento. Entonces, no, esto es ejercicio, es claramente ejercicio. Y entonces camino entre 45 y una hora, y muy rápido. ¿Y echas de menos fumar? Estoy fumando una pipa a la semana en este momento. Fumaba 7 pipas al día después que dejé el cigarrillo. Y el cigarrillo eran como 20 y tantos, 30 o 40 cigarrillos al día. Me los armaba, así que no son el cigarrillo del kiosco. Eran cigarrillos negros, y son menos tóxicos que el papel de arroz y cosas así. Entonces son menos tóxicos, menos químicos. Sí, claro. Sí. Pienso que uno se vuelve más tonto si no fuma. Es un estímulo. No sé si te pasó, porque yo también soy exfumadora, que tuve mucho más tiempo. Y fue difícil ocupar ese tiempo en ese rito que uno sí. al final. Así es. Yo me puse a tejer. No sé si tú porque yo, ¿qué hacía con las manos? O sea, era un problema. Sí. Y toda la asociación que uno tiene, no sé qué habrás hecho tú mientras fumaba. Yo escribía, leía fumando. Y de repente me veo huérfana en ese sentido. ¿Tú cómo lo supliste? ¿O no lo has podido suplir? No lo he podido suplir. He podido manejar situaciones, como yo prendía el computador y era automático que yo estaría armando un cigarrillo. Entonces, y era todo un rito porque era armar. Entonces tomaba mucho tiempo y eso impedía también fumar menos. Claro. Lo armabas. Nunca lo he podido suplir. Pero yo empecé tardíamente con los cigarrillos. Yo empecé a los 30 y tantos años con los cigarrillos. Sin embargo, con la pipa lo empecé cuando tenía 15 años. 15 años. El problema fue los cigarrillos. Y eso lo dejé. Pero también le costó la vida a mi padre y esas cosas pesan también. Entonces, ¿coleccionas pipas? No colecciono, tengo muchas pipas, pero las uso todas. No soy coleccionista. ¿Qué olor más dulce el de la pipa? Es un olor tan particular, ¿no? Sí. Sí. No, Winston Churchill fumaba puros, no pipas. Puros. Nunca fumaba como 8 de esos puros. Sí. Y bueno, y necesitaba tomar, qué sé yo, 3/4 de una botella de coñac al día. ¿Y eres un hombre depresivo o no? Yo me hice un psicoanálisis con Andrés Gomberov, que fue mi psicoanalista. Duró 5 años. Me sirvió muchísimo. No creo que haya sido un psicoanálisis clásico, porque seguiría haciéndolo hasta ahora. Pero lo que más me cuesta es saber cuándo estoy deprimido.
Señales. Sí. Y eso que eres tan bueno leyendo señales del país, de la historia, del mundo. No creo. La especulación me sirve en historia para tratar de entender el momento actual, pero no, esa especulación parece que no funciona para lo personal. La especulación es como una especie de inteligencia más intuitiva. ¿Y ahí cómo lo suples? Porque en general la gente que sufre depresiones, yo también he sufrido depresiones, hay señales de alerta o alguien que vive contigo también te la puede dar, digamos. Sí, bueno, la Sofía también se hizo un psicoanálisis y por lo tanto sí, me indica, me hace indicaciones. Sí. Y claro, y me entiende mucho y me ayuda en ese sentido. ¿Qué sería la Sofía entonces? Bueno, sí, claro. Sí. Matrimonio. Sí, pero, por ejemplo, una de las obsesiones más fuertes, por ejemplo, en pandemia, la gente por pudor no quiere tocar el tema. ¿Cuándo le va a tocar a uno morirse? ¿No? Eso debería ser una pregunta fundamental. Según Camus, la única pregunta filosófica era si uno se suicidaba o no. Pero cuando uno se muere, y sin embargo ese tema no ha estado presente. Pero a veces, por ejemplo, cuando uno vive ahí, entonces la letra chica se transforma en otra cosa. Es decir, ¿qué será de uno si uno se muere antes que la otra persona más cercana, ¿no? Desde un punto de vista egoísta, pero también desde un punto de vista muy vital. Sí. Hay gente que se muere de puro cariño. La Constanza Nordenflecht se murió después de que asesinaron a Portales. Y no parece haber ninguna otra explicación de que una dependencia afectiva que la llevó a la muerte muy rápidamente. Habían 3 niños de por medio. Alfredo, ¿cómo ha sido para ti la paternidad? Tienes una sola hija, ¿no? Una sola hija. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha significado para ti la paternidad? Ser padre. La Sofía siempre dice, y es más religiosa que yo, aunque yo soy creyente. ¿Eres creyente? Pero, sí, pero no soy cristiano ni ninguna de esas cosas. La Sofía dice que es una bendición de Dios. Sí, claro, por supuesto. Es algo así, ¿no? En el sentido de que yo nunca pensé que iba a ser padre. Por lo tanto, eso es muy... ¿Es tu acto revolucionario? Sí, en el sentido de que se le vuelve a uno el mundo al revés. Sí, claro. Sí, por cierto. Y es una persona muy notable, Emilia. Entonces, es para nosotros fundamental. Nunca me hice cargo de la orientación intelectual de la Emilia. Eso lo ha hecho más bien la Sofía. Y eso es un gran mérito de la Sofía también, y de la Emilia en conjunto. Nunca quise tener un hijo un hombre. De tener un hijo tenía que ser mujer, y resultó. Entonces eso me pareció magnífico. La Emilia tiene ciertos parecidos de la forma de pensar que son más parecidos a mí que a la sociedad. Y entonces eso es curioso también. Pero yo no he querido tener ninguna injerencia en eso. De igual manera que me carga tener alumnos que podrían algún día decir que son discípulos, algo espantoso como eso. No, me resisto a eso. Yo no sabía si tutearte o no. Me tomé la libertad de tutearte. No, pero por supuesto. Que estuve escuchando un programa que te hizo, yo creo que un exalumno de la facultad y él no te tuteaba y yo dije,
Joaquín Trujillo, era Joaquín. Bueno, Joaquín es un notable alumno mío. Se notaba. Probablemente el mejor alumno que yo he tenido en toda mi carrera. Ha escrito sobre Andrés Bello. Me ha tocado ser el primer lector de 2 de sus tesis, el libro sobre Andrés Bello. Va a llegar lejos. Sí. Es muy, muy brillante y un gran lector. No, él me trata todavía de profesor. Sí. Qué lindo lo encuentro. Se ha perdido tanto esa distancia respetuosa, honorable. Sí. Bueno, Jean-Paul Sartre y la Simone de Beauvoir se trataban de usted. En francés. En francés. Yo conozco en mi mundo los hermanos se tratan de usted. Yo no fue el caso en mi caso. Yo sí siempre he tratado a mis padres de usted. La Sofía, sin embargo, curiosamente, tiene hermanos. Ella es hija de un segundo matrimonio de su madre y por lo tanto tiene hermanos mucho mayores. Entonces, por lo tanto, ella tutea a todo el mundo, curiosamente. Yo también tuteo. Y es el mismo mundo mío, pero ella tutea a todo el mundo, yo lo tuteo. Y una de las grandes cosas de la vejez es que he vuelto al usted. Y es maravilloso. En una sociedad tan democrática como la actual chilena es extraordinario. A uno lo tutean, uno trata de usted de vuelta, vuelven a tutear, vuelve uno a contestar usted y tarde o temprano lo tratan a uno. Entonces yo lo voy a tratar a usted. No es el caso. No, porque nosotros sí, yo lo comprendo. Y en ese sentido, ¿tu hija te trata de tú o usted? No, me trata de tú, totalmente, de tú. Y no me molesta para nada, para nada. No, son otras situaciones. Es como me lo explicó mi padre. Él vivía en Colombia, en los últimos 20 años de su vida vivió en Colombia. Y entonces me dijo, mira, esto es muy complicado. No va a comprar calzoncillos. Y le dicen, no sé, este es un mundo tropical. Dicen, amorcito, ¿cómo los quieres? Los calzoncillos. Francamente, ¿qué contesta uno eso? Ese es el tuteo. No es solamente el tú o el vos, sino que esa especie de familiaridad que está implícita en la relación. Tú no votas. No voto. Definitivamente no voto. No voté en contra de la Constitución de 1980, el año 80. Voté en otros plebiscitos porque estaba viviendo en Chile en esa época en contra de la dictadura, pero no me inscribí para votar en el plebiscito del 88, que era el que más importaba, porque todo se va a mantener igual. La proyección de la dictadura iba a continuar, que es lo que ocurrió, y eso es lo que explica por qué yo fui contrario a la transición. Y por lo tanto tengo una afinidad, ¿cómo se llama?, con el diagnóstico que hacen muchos de mis alumnos que dirigen este proceso en Chile en la actualidad. El problema es que ellos pueden ser hasta peores. Y ciertamente yo creo que, por ejemplo, la situación que vivimos hoy día puede ser hasta peor que la que se vivió durante la Unidad Popular, y yo no la viví, yo la viví fuera. Pero Alfredo, ¿no te pasó un poco en estos últimos años, no sé, años, meses, que el comunismo, que era un concepto tan abstracto y que lo ocupamos tan poco en el diario vivir, la palabra comunismo, comunista, volvió al lenguaje diario, al lenguaje común de conversaciones? Yo no, ¿en qué minuto? ¿Cómo? Una palabra que estaba casi en el diccionario, revivió. A mí me tocó fuimos a celebrar a mi señora, a la Sofía, cuando cumplió los 40 años, y fuimos a Cuba, fuimos a La Habana. Había que ir a Varadero, pero estuvimos más tiempo en La Habana, que ese era mi interés. Sus padres habían ido al Lido de París para celebrar los 40 años de mi suegra, y entonces a mí se me ocurrió que yo no podíamos ir a París y pasarlo bien, pero sí podíamos ir a La Habana, y nos tocó cuando se estaba abriendo el turismo. Y lo que más me llamó la atención, muchas cosas me llamaron la atención en La Habana, fundamentalmente es de que uno
me recordaba a Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, en que el movimiento por los espacios latinoamericanos son movimientos geológicos. Es como si uno hiciera una marca, ¿no es cierto?, en un árbol o bien en una ladera, ¿no es cierto?, y ve las distintos estratas que son distintos tiempos. Los Pasos Perdidos, en el libro de Alejo Carpentier. El principal hall del Capitolio de La Habana se llama Los Pasos Perdidos. Viene del siglo XIX francés, la idea, los pasos perdidos. Pero esos pasos perdidos, y viajando haciendo turismo por La Habana, nos movíamos en los distintos tiempos. Y entonces íbamos a la fortaleza, ¿no es cierto?, ahí en el puerto, y estábamos los cubanos, la gente de La Habana estaba luchando con el pirata Morgan. El pirata Morgan, que se parecía bastante al tío Sam, y se les confundían, pero esa era un poco la situación. Después, posteriormente, uno iba por la Habana Vieja y estaba en plena colonia también, en ese sentido. Y después terminamos el día en el Tropicana de La Habana, y eso era como, era la alternativa del Lido, ¿no?, de París, pero eso era como volver al siglo XIX, en los años 20, 30, 40, 50. Y se movía por una Habana en la cual todavía estaban los Cadillacs y los Oldsmobile y demás de los años 50, que quedó congelado. Y entonces eso era, es decir, todo queda congelado, es una historia indigerible, indigestible. Eso es muy propio latinoamericano. Y eso es lo que está ocurriendo con el comunismo, de alguna manera. Y entonces eso explica por qué todavía tenemos esa alternativa en Chile, ¿no? Jadwe, que podría haber sido bastante más interesante que si hubiera sido planteado como, no sé, como la alternativa árabe en Chile. A mí eso me parece fascinante. Quizás habría ganado por esa vía. Pero se identificó como un palestino, ¿no es cierto?, extremista en sus posturas, y un ortodoxo comunista, cuando sabíamos que él no es un ortodoxo comunista. Entonces quedó como quedó. ¿Y por qué? Y con mucha gente de derecha votando por Boric, supongo. Pero Alfredo, mitad ¿tú sientes que lo que se nos viene es peor? ¿Es más dramático que entre la Unidad Popular? La Unidad Popular. Me quedé pensando, ¿por qué? ¿Lo ves así? Es una discusión que yo tengo histórica con la Sofía, en este sentido. Siempre nos hemos hecho la pregunta de si mis suegros eran mayores que mis padres, eran más cercanos con mis abuelos. Si la generación de nuestros padres había sufrido más que la nuestra o no. Y yo sostenía que no, que nosotros hemos sufrido más que lo que sufrieron las generaciones anteriores. Ellos habían sufrido dos cosas muy fuertes. Habían sufrido la Gran Depresión, y dos, habían sufrido la reforma agraria, concretamente. Pero yo sostengo que a la generación nuestra, y nuevamente desde la perspectiva histórica, se nos quiere expropiar, en el fondo, todos los sentidos históricos para atrás. Gabriel Salazar, que es amigo mío, tengo gran admiración por Gabriel, creo que es un extraordinario historiador, pero soy muy crítico de él al mismo tiempo, lo cual no, soy más crítico yo de él que él. Él es muy benévolo conmigo. Sí, es muy gentil, muy gentil. Pero él es muy curioso, es extraordinario historiador, pero insiste que la historia comienza ahora. ¿Te das cuenta?
¿te das cuenta? Es un poco, no sé, pisarse la cola, pegarse un tiro en el pie. Es decir, en el fondo, él de alguna manera como que reconoce que sería todas sus reflexiones prehistóricas. Si efectivamente la historia es la historia del pueblo, y la historia del pueblo está todavía por hacerse. ¿Tanta importancia nos da? Sí, claro. No, a mí eso me parece que, ¿cómo se llama? Que es rarísimo, es extraño. No. A ver, uno no puede que no sea cristiano ni católico, pero a ver. Olvidémonos que si la Iglesia Católica ejerce el poder o no ejerce el poder. Pero si uno piensa que la Iglesia, ¿cómo se llama? Que el mundo cristiano, el mundo de los monjes, logró salvar de los vándalos que arrasaron con Europa y lograron recoger todos los manuscritos, etcétera, y llevarlos a Irlanda, fundamentalmente, para cuando se terminara con la barbarie, traerlos de vuelta hacia Europa. Y eso es lo que produjo en parte el Renacimiento. No fue solamente Irlanda, también fue desde el norte de África, ¿no es cierto? Y etcétera. Todo el conocimiento clásico que nosotros tenemos de Grecia y de Roma, en buena medida se debe a la Iglesia cristiana. Pero si ahí durante la Edad Media, en los monasterios se guardaba el conocimiento de los bárbaros. Todas esas bibliotecas. Y se devolvieron. Eso es lo que permite un Borges. ¿Te das cuenta? De alguna manera. Y Borges no era precisamente una persona, ¿no es cierto?, ni siquiera probablemente ni creyente. Pero desde un punto de vista cultural, ¿cierto? Son esos sentidos, esos medios, esos formatos, esas plataformas que se mantienen en el tiempo y que nosotros las tenemos que guardar con mucho cuidado. Entonces arrasan con monumentos, pero si uno arrasa con monumentos, también arrasa con obras artísticas. Virginio Arias no es cualquier escultor en Chile, es Nicanor Plaza y Virginio Arias en el siglo XIX. Yo tengo un busto de Homero, de Virginio Arias en casa en Santiago. No es cualquier escultor, pero arrasan con eso. Eso, la generación de mis abuelos y la generación de mis suegros y padres no lo vivieron. Y eso es una señal. Vivieron otras cosas. Sí, evidentemente. Yo me refiero nada más que en el caso nuestro. Si yo fuera judío, ¿no es cierto?, tendría otras secuencias, claramente. Y se nos quiere hacer ver, ¿no es cierto?, holocaustos previos, ¿no es cierto?, a la conquista. Pero ojo, cuidado, eso es, la conquista no es equivalente al holocausto del nacionalsocialismo en Alemania. No lo es. Pero lo que pasa es que tendemos a democratizar y a unificar los conceptos en pos de los absolutismos al final. Si estamos en mundos absolutos. No nos gustan las opiniones disidentes, tampoco. No nos gusta al final tenemos que ser las minorías partes de ciertas minorías y la riqueza, la diversidad se anula. La conversación con Alfredo fue tan buena que no quise dejar muchos temas sin compartirlos con ustedes y por eso va a venir la segunda parte el próximo lunes 16 de agosto. Así que te dejo en suspenso. ¿Qué parte de la historia universal o de tu país es la favorita? Cuéntame. Como siempre, me encuentras en mi página web y en redes.
Ah, el boletín, no te lo pierdas. 2 lunes al mes. Lee, escribe, crea. ¡Chao!